Buenas noches, estimados maestrantes. Qué gusto poder saludarles en este día. Espero que estén muy bien y que estén abrigaditas porque está haciendo muchísimo frío acá en Loja. Bueno, los que estamos acá en Loja. Qué gusto podernos encontrar en esta tutoría para poder avanzar con algunos de los conocimientos relacionados a la orientación familiar. Sean todos bienvenidos. Bueno, en esta noche vamos a empezar ya con la tutoría. Vemos que ya se están sumando los maestrantes. Siempre suelo esperar 5 minutitos para poder dar inicio con lo que se tiene planificado para esta actividad académica, ¿sí? Voy a compartir pantalla para poder iniciar con la tutoría del día de hoy. Hoy vamos a hablar y vamos a conversar y vamos juntos a analizar una temática muy importante de la educación especial, como es la familia en la discapacidad. Ustedes en el primer PAO ya pudieron conocer, comprender, estudiar algunas temáticas relacionadas a los diferentes tipos de discapacidad. Pero hoy vamos a centrarnos a aprender sobre cuál es el rol que tiene la familia frente a la discapacidad, cuáles son las reacciones de la familia, cuál es esa reorganización que debe tener la familia cuando tiene un miembro o una persona con discapacidad en ella, ¿sí? Bueno, para iniciar, vamos a ver un video, vamos a analizar un video que habla sobre este rol de la familia ante la discapacidad. Les pido que pongamos mucha atención porque tiene un poquito de falla en el audio, pero si le ponemos atención podemos escuchar todo lo que en él nos permite aprender, ¿sí? Así que vamos a continuar con la proyección de este video. Mi amor, mira qué rico está. Órale, otra. Papá Dios, que hoy nos socorriste de comer, pero que hoy siempre nos des licencia de comer. Ay, pues yo me llamo Margarita Rojas Juárez para servirles. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años, pues luchando para que él salga adelante, con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela, ya no tuve para darles para los útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con mollejas, con hígado, con arrocito. Porque él como persona vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo, es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerzas y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a hacer de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 63 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor
que yo le he pedido mucho, que si él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por él. Pero cuando llegué aquí por primera vez, dije, bendito Dios, tú María Santísima, me vas a dar licencia de que mi niño aquí salga adelante. Ha sido una maravilla para mí. ¿Alguien más que le ayude a hacer los ejercicios conmigo? Una vez al día se los hago porque además no hay nadie que me ayude. Se pone tenso, muy duro, entonces puedo desvestir. Algunas cosas en terapia para que su columna no se lesione, para que pueda hacer ya me las duele mucho mi cadera, actividades. pero mi amor por él es muy inmenso. Ha sido una cosa muy hermosa para mí estar aquí dentro de ti. Me siento muy orgullosa de que mi niño tenga este lugar. Me han dado mucha fortaleza, mucho ánimo. Y todo el servicio es demasiado bueno conmigo, todos. Pero a lo mejor hay alguna cosa que no me quiera, porque yo soy muy comadrera. Esas cosas me llenan de alegría, me confortan. Mi familia es claro, todos. No, pero no, aquí no estamos por su casa, estamos para escucharla. Me da mucho gusto que quieran a mi niño. Que todo el mundo lo quiere. Como yo soy muy chico, yo le admiro su fortaleza, le quiero más y le pido mucha fortaleza. Yo espero sacar a mi niño adelante. Mi sueño, yo quisiera verlo caminando. Yo quisiera que mi niño estudiara, que tuviera amiguitos, jugara con ellos. ¿Se siente cansado? Pues no, para mi niño no me siento cansada. Porque es muy grande mi amor por él. Porque lo adoro, lo quiero mucho. La compañía de mi niño me da fuerza y le pido a nuestro Señor la fuerza que yo necesito. Que me ayude a mí a tener más valor, más confortación y echarle más ganas. Yo tengo mucho corazón para mi niño. Muy bien, espero que hayan puesto atención en este video. Este video se llama Mujerón. Ya entenderán por qué se llama Mujerón. Vemos que es una abuelita que se hizo cargo de su nieto con discapacidad porque su hija no quiso hacerlo. Entonces ella, bueno, la justifica y dice que su hija tenía otros hijos y que lo dejó abandonando en un hospital y que ella pues no podía concebir eso. Lo que hizo fue hacerse cargo de su nieto con discapacidad, en este caso de un nieto con parálisis cerebral. Bueno, y esto como un video introductorio a lo que vamos a tratar en esta noche acerca de lo que es la familia y la discapacidad. ¿Qué opinan al respecto? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya han tenido desde su experiencia personal y profesional esos acercamientos con la familia que tiene alguna persona con discapacidad. Muchas veces pueden ser los hijos, los nietos, los sobrinos, el esposo, la esposa. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven esta realidad? Y claro, considerando también y haciendo una reflexión del video que acabamos de ver. No sé si alguien voluntariamente quiere participar, que nos ayude reflexionando como una introducción a lo que vamos a analizar el día de hoy. A ver. Buenas noches, hola Elcita, ¿cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. Buenas noches, doctora y compañeros. Bueno, en realidad, pues, ya tan solo ver el video produce tristeza, ¿no? Pero también en la área laboral es bastante complejo el trabajar con familias. Yo creo que no podría, porque creo que me pondría a llorar igual con ellos, porque es algo bastante admirable el trabajo que ellos hacen con sus hijos, porque al menos nosotros, digamos, los que trabajamos con discapacidad, los vemos que será 1 horita, 2 horitas al día, a la semana, pero ellos pasan 24/7 con los niños. Y es bastante admirable el trabajo y pues yo siempre me he dicho pues que
qué felicidad que esos niños hayan caído en manos de sus padres, porque no me imagino cómo sería en manos de otras personas. Creo que, como dicen por ahí, son una bendición y Dios sabe por qué llegaron a tales familias. Muy bien, muchas gracias, Elcita. Gracias por tu participación. Buenas noches, Estefanía. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí el video en sí también me hizo reflexionar porque sabemos que todavía se da que las mamás dejan abandonados a sus hijos con discapacidad por el miedo y también por el qué dirán las demás personas. Como sabemos, hay muchas personas que a veces no lo sacan a sus hijos con discapacidad porque dicen que tienen miedo a que las demás personas los juzguen o les digan que por qué nació su hijo con tal discapacidad. Entonces, como que sí, todavía existen personas que no saben cómo llevarlo a cabo cuando tienen hijos con discapacidad y creo que eso falta muchísimo en todo el mundo y al menos aquí en Ecuador sí hace falta que, o sea, que los padres sepan que una discapacidad no es que no van a poder sacarlos a sus hijos adelante, es más bien que les van a hacer más fuertes. Entonces, eso. Muy bien, muchas gracias, Estefanía. Qué lindas opiniones, ¿no es cierto? El poder reconocer el arduo trabajo que realizan las familias frente a una discapacidad y que también la falta que tenemos todavía por sensibilizarnos como sociedad, como familia. Y qué mejor hacerlo desde el sector educativo. Es por eso ahí la necesidad de que en este tipo de maestrías de posgrado podamos irnos sensibilizando. Y más si trabajamos con este grupo de atención prioritaria como es la discapacidad, nuestra razón de ser en el campo educativo. Bueno, creo que con estas importantes reflexiones vamos a iniciar ya con lo que corresponde a la temática pues que había mencionado, la familia y la discapacidad. Para empezar a hablar de estas dos categorías tan necesarias e importantes en la formación de este posgrado, es necesario partir desde lo que entendemos por discapacidad. Yo sé que ya ustedes lo tienen ya, yo creo que muy conocido, muy interiorizado este concepto de la discapacidad, pero creo que es importante el volverlo a analizar y siempre estarlo reflexionando un poquito más. ¿Qué entendemos por discapacidad? Es necesario que nosotros la entendamos como ese concepto que no es excluyente. Entender que la discapacidad es una condición del ser humano y que puede ser adquirida en cualquier etapa de la vida, ya sea durante la gestación, al momento del parto, la infancia, la adolescencia, la juventud o la vida adulta mayor. Es decir, que la discapacidad se la puede concebir desde lo que es el nacimiento y también pues en algún momento del ciclo de vida, ya sea por alguna enfermedad, por algún accidente o por alguna situación que promueve la discapacidad. Es decir, que ninguno de nosotros está exento a que en algún momento pueda tener discapacidad. La discapacidad no distingue etnia, religión, género o condición social. Está latente en todos los factores que rodean la actividad humana, en el hogar, en el trabajo, en el transporte, en la recreación y en la vida diaria. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Las personas con discapacidad son muchas o son pocas? ¿Qué creen ustedes? A ver, como les digo, desde su perspectiva profesional y también desde su perspectiva humana. ¿Serán muchas o serán pocas las personas con discapacidad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Buenas noches, doctora. Yo de mi parte creo que hola. todas las personas tenemos alguna discapacidad. O Ya. sea, sean notorias o no, pero la tenemos, sino que algunos podemos cultivar, mejorarlas y no darlas a conocer al mundo entero que somos personas así con discapacidad. Entonces yo creo que todos tenemos algo de discapacidad. Ya, muy bien. Muchas gracias, Sonita. Qué lindo escucharla, qué gusto saludarla. Entonces, Sonita dice que hay muchas personas que realmente tienen algún tipo de discapacidad. Muy bien, gracias. ¿Qué opina Mirle? ¿Serán muchas o pocas las personas con discapacidad?
¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Buenas Compañeros, noches. buenas noches. Bueno, desde el ámbito profesional, considero, bueno, yo desde mi perspectiva y desde las prácticas me he podido dar cuenta que bueno, en cada aulita existen varios niños, varias niñas con algún déficit, con alguna discapacidad, ¿no? En la mayoría de las aulas, pero también la discapacidad también va más allá, ¿no? A veces creo que nosotros también em, calificamos mal también a estas personas y la discapacidad más que nada para nosotros, porque a veces no sabemos entender y cuando no tenemos este entendimiento, este conocimiento acerca de las discapacidades, creo que nosotros em, tendemos a discriminar, a decir que está enfermo y más que nada no orientamos correctamente también a los docentes, a los padres de familia, a todos los que deberían estar involucrados eh, para darle una mejor atención y una calidad de vida, tal y como se lo merece el niño o la niña. Ujú. Eso de mi parte. Muy bien, muchas gracias, Mirlen. Moniquita, buenas noches. La escuchamos. Doctorita, buenas noches, compañeros, buenas noches con todos. Bueno, mi opinión es de que en la sociedad hay muchas personas con discapacidad, que la sociedad ha tratado de invisibilizar, que la familia inclusive considera la discapacidad en muchas de las ocasiones como una lacra social, que ha tratado de mantener oculta estas discapacidades por diferentes motivos. Y yo lo digo y lo afirmo por el sector donde yo trabajo. En el sector donde yo trabajo, pues hay un alto índice de discapacidad en donde las familias sinceramente se niegan el hecho de que su familia, que sus hijos tienen discapacidad. En este sector donde estoy laborando, son familias enteras, enteras, cuyos hijos tienen discapacidad en diferente grado, unos más que otros. Y sin embargo, pues no aceptan. Entonces, inclusive, por ejemplo, hablando ya de la experiencia, yo había conversado con una madre de familia de los que yo tuve la oportunidad de tener como estudiantes, fueron tres de los que yo conozco, ¿sí? En tres niños con discapacidad intelectual y todos, ella no aceptaba y le decía, pero ¿por qué no les hacen para que ellos tengan su carnet? Decía, no, porque a mí me da vergüenza y el último realmente no quería saber, no quiere saber absolutamente nada. El niño, por ejemplo, está actualmente en 10º año, pero él solamente reconoce, no conoce, sabe las vocales, pero no sabe cuál es, no las puede identificar. Entonces nosotros siempre hemos insistido, por favor, hágale hacer, porque va a tener un mejor tratamiento. Claro, el DS ha intervenido, le ha hecho un informe, hemos tratado de acoplarnos, pero qué lindo que fuera trabajar de manera interdisciplinaria con otros profesionales que nos ayuden a nosotros también como docentes a tratar de una mejor manera este tipo de discapacidad. Y esto, como le digo, como un ejemplo, hay mucha discapacidad. Inclusive en la misma investigación que hemos venido realizando a lo largo de todo el ciclo, de los escolarizados se tiene una tasa informativa del número de discapacitados, de discapacidad que hay en el Ecuador, en la provincia, pero de los que están dentro de la escuela. Pero de los que no ingresan, no se conoce. Y si se conocen, o sea, no están bajo una tasa. Entonces, para mí, inclusive, en este video que usted acabó de pasar, hubo una palabra que me impactó. Dijo, refiriéndose la abuelita a los profesionales, ustedes son, me parece que dijo, los ángeles. ¿Sí? Entonces eso para mí me impacta porque nosotros estamos tocando a estos niños, nosotros estamos mirando y escuchando y trabajando con ellos. Entonces, ¿qué nos invita?
a que nosotros seamos esos ángeles que podamos ayudar a lograr una sonrisa en estos niños, en una familia también, es a dejar ver que estos niños en medio de su discapacidad pueden surgir. Esa es mi Ujú. opinión. Muy bien, muchas gracias, Moniquita. Qué lindo ir compartiendo, miren, desde diversas perspectivas profesionales y personales, cómo podemos ver el tema de la discapacidad. La pregunta era, ¿consideran que son muchas o pocas? Creo que desde los espacios donde trabajamos hemos podido tener esa el poder dar una categoría así, de decir sí, pueden ser muchas, pueden ser pocas, pero sobre todo el poder ir haciendo ese análisis de los acercamientos que tenemos con las familias y cómo las familias ven a la discapacidad, cómo lo ven todavía como esa vergüenza social, o a veces también ignoran cómo manejar la discapacidad, lo que es la discapacidad, pero en buena hora de que ustedes que están trabajando desde esos espacios, desde esos territorios, puedan ser esos ángeles, como dice Moniquita, y claro, así decía en el video, cómo las otras personas que atienden a mi nieto con discapacidad se convierten en unos ángeles para mí, en una salvación. Y verlo así, que muchos de nosotros podemos ser esos ángeles para las familias, para esos niños con discapacidad. Podemos ser esos ángeles que requieren de una ayuda urgente o que de distintas maneras nos están pidiendo que los salvemos de alguna situación que a lo mejor eh, ellos no lo entienden, no lo comprenden, no tienen las herramientas necesarias o familias que están en algunas crisis y que son crisis que a veces pueden durar hasta años por comprender y entender y aceptar y pasar esa etapa de la negación ante la discapacidad. Bueno, eso ya lo vamos a ir analizando a lo largo de la clase y vamos a responder esta pregunta. ¿Son muchas o son pocas? Bueno, realmente según algunos datos estadísticos a nivel mundial, nos revelan que el 40% de la población sufre algún tipo de discapacidad. El 40%. Estamos viendo que casi la mitad de la población tiene algún tipo de discapacidad. Incluso recalcar que muchas de las personas que han marcado la historia de la humanidad en el arte, en la música, en la ciencia, en la tecnología, en las matemáticas. Muchos de ellos, escritores, por ejemplo, han tenido algún tipo de discapacidad o han tenido una necesidad educativa especial. Entonces, esto también nos muestra de que las personas con discapacidad tienen todas las capacidades y las habilidades para ser lo que quieren ser y que las familias a través de la orientación familiar lo deben entender así, en esa igualdad y en esa equiparación de oportunidades que tienen las personas con discapacidad, en que pueden cumplir sus sueños, sus metas o los retos que se les puedan presentar en la vida. Entonces, el 40% según estos datos tiene discapacidad. Yo también he traído aquí algunos datos estadísticos desde el Ministerio de Salud Pública. Como decía Moniquita, muchos de estos, bueno, estos datos estadísticos nos muestran las personas que tienen carnet, pero también sabemos que en muchos territorios de nuestro país todavía existen personas que no se han carnetizado, que incluso por desconocimiento, por recursos económicos, porque se encuentran lejos, no han accedido a un carnet, pero en base a los que sí están carnetizados, pues en nuestro país, según los datos del Ministerio de Salud Pública con corte de septiembre de 2023, existen en nuestro país 480,776 personas con discapacidad. Yo les he traído los datos de lo que son la zona 7. En Loja hay aproximadamente 14,422 personas. En Zamora Chinchipe hay 3,814 personas y en El Oro 19,424, que nos darían pues un total de 37,600 personas, 660 personas con discapacidad en la zona 7 del país. Las discapacidades predominantes en nuestro país, como en la zona 7, son la discapacidad física, seguida por la intelectual, la sensorial y la psicosocial. Bueno, entonces aquí ya tenemos más o menos un dato estadístico que nos puede orientar de que sí hay un alto porcentaje de personas con discapacidad a las cuales nosotros podemos servir desde la educación especial.
Como les digo, ustedes ya deben tener muy entendida y comprendida lo que es la categoría de discapacidad, pero a mí siempre me gusta recalcar la discapacidad o entender la discapacidad desde dos conceptos. El primer concepto o definición que lo da la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Vale recalcar que nuestro país forma parte de esta convención desde el año 2008. En esta definición tiene como un enfoque un poco más social e inclusivo y nos dice que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Cuando la Convención de Derechos nos dice que tienen a lo mejor dificultades o que puede impedir su participación por las barreras, ¿a qué barreras nos referimos? Nos referimos a las barreras sociales, a las barreras actitudinales, a las barreras de comunicación, a las barreras arquitectónicas o de infraestructura, a las barreras educativas, a las que todos los días las personas con discapacidad y sus familias se ven impedidas de participar. También tenemos el concepto que lo establece la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 6, en donde nos explica que se considera una persona con discapacidad a toda aquella que como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria en el equivalente al 30% de discapacidad debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces, aquí en la ley nos dice que cuando una persona presenta el 30% de discapacidad, pues se le emite un carnet. En este caso, pues ya desde el Ministerio de Salud Pública decían que hasta diciembre del año 2023 ya no iban a existir los carnets, sino que se iba a revelar lo que es el porcentaje de discapacidad en la cédula de ciudadanía. Entonces, ¿quién califica? Califica el Ministerio de Salud Pública. Hasta el año 2014 lo hizo el CONADIS, pero actualmente pues lo está haciendo el Ministerio de Salud. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un equipo calificador de discapacidades que se encuentran en todos los distritos del país. La carnetización es gratuita, lo hace un médico, un psicólogo y una trabajadora social. Y ellos, pues, en base a los exámenes, en base a los historiales médicos, a las entrevistas, incluso a las baterías que ellos utilizan y aplican para poder determinar la discapacidad, pues emiten estos certificados o estos carnets de discapacidad. Entonces, creo que ahí ya tenemos claro pues esta categoría de discapacidad, la categoría de familia ya sabemos, ya la hemos venido desarrollando a lo largo de las tutorías anteriores y es ahí donde ya podemos partir para entender lo que es familia y discapacidad. Ya ustedes también conocen que el Ministerio de Salud Pública carnetiza 4 tipos de discapacidad, la física, la sensorial, en donde está la auditiva y la visual, la cognitiva o intelectual y también la psicosocial, ¿no es cierto? Y cuando una persona tiene 2 o 3 discapacidades que están asociadas, se lo conoce como multidiscapacidad, pero en el registro o en el carnet o en la cédula se va a encontrar el porcentaje de la discapacidad predominante. Así existan 2 o 3 discapacidades que se encuentren asociadas. Bueno, ahora sí, con estos antecedentes, porque yo quería partir de recordando lo que es la discapacidad para que podamos ya introducirnos en lo que es la familia y la discapacidad. Vamos a definir a la familia, ¿no es cierto?, como esa unidad de apoyo social en donde se encuentran personas que están unidas por algunos vínculos sanguíneos o simplemente por vínculos afectivos. Estas pueden estar conformadas por los 2 padres, por abuelitos u otro familiar, en donde su objetivo principal es el cuidado, la crianza y la educación de los hijos y cada uno de los miembros que integran la familia. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad?
¿Cuáles son las funciones de la familia? Habíamos visto que las funciones es el cuidado, la formación, las normas, la educación, el afecto que tiene que brindar a todos los miembros de la familia. Y también habíamos visto que existían diferentes tipos de familia y cada una pues con sus características. De esta manera, en esta unidad de apoyo social es en donde se puede mantener una relación solidaria. Qué interesante, relación solidaria. Y a su vez también que puedan formar parte de un sistema de apoyo o también que entenderlo como una unidad. Entonces, para que una familia tenga funcionalidad, debe ser esta red de apoyo social, tiene que tener esta relación solidaria y sobre todo, pues cumplir con el objetivo principal que se encuentra dentro de la sociedad, cumpliendo dentro de la sociedad. La familia pues debe ofrecer oportunidades suficientes para que puedan desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que les permitan a los miembros de la familia tener seguridad y autonomía, siendo capaces de poder relacionarse satisfactoriamente en el ámbito social. Conversábamos en las tutorías anteriores de que una de las funciones de la familia es promover la independencia, promover la seguridad, el afecto, la autonomía, el autoestima. Y hablábamos también de los estilos de crianza y decíamos que principalmente el estilo de crianza democrático daba estas características, ¿no es cierto? De que los miembros de la familia sean autónomos, sean independientes, tengan habilidades comunicativas, tengan una buena autoestima, tengan buenas relaciones interpersonales, intrapersonales. Entonces, eso es lo que debe cumplir la familia dentro de su rol y dentro de sus competencias. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia o los padres, en este caso, saben de que van a tener un niño con discapacidad? A veces los médicos ya anticipan la noticia. Entonces, o bueno, si no lo sabían, ¿qué es lo que pasa cuando nace un niño con discapacidad? Pues realmente a la familia la coloca en un estado de shock, en donde este hecho se puede percibir como algo inesperado, algo extraño, algo raro, que realmente puede romper todas las expectativas que tienen los padres acerca del hijo deseado. Durante la etapa de gestación, estamos hablando durante toda la fase del embarazo, que serían los 9 meses, lo normal es de que los futuros padres tengan muchas fantasías sobre su hijo. Empiezan a fantasear de cómo va a ser, va a tener tu cabello, va a tener tu color de piel o va a tener mi color de piel, a quién se va a parecer, cómo le vamos, qué nombre le vamos a poner, será varón, será mujer. Entonces empiezan a fantasear sobre muchas cosas, muchos temas del nacimiento de ese bebé. A lo largo de estos 9 meses, incluso antes, estas expectativas se van alimentando poco a poco y se va esperando con ansias el momento del nacimiento. Como lo digo, siempre parte desde los padres que ansían el nacimiento de ese bebé y que fantasean y se ilusionan con muchas cosas. Y pues también esto va alimentando el resto de la familia, los abuelitos, los tíos, los hermanos. Pero cuando saben que van a ser un niño con discapacidad o nace un niño con discapacidad congénita, se da una pérdida de todas estas expectativas y pues el desencanto ante la evidencia de una discapacidad. En un primer momento, esta noticia puede ser devastadora para la familia. Es como que si la familia se hubiera detenido ante una amenaza. Muchas veces el niño con discapacidad se convierte como en una amenaza o en algo que realmente no lo esperaban cuando se rompen estas expectativas, pero la comunicación del diagnóstico de la discapacidad puede también producir un gran impacto no solo en los padres, sino también en todo el núcleo familiar. Y la respuesta y reacción de la familia hacia los dos progenitores, hacia los abuelos y tíos, pues va a contribuir también a acentuar la vivencia de esta amenaza. Es decir, el acompañamiento del resto de los miembros de la familia también va a atenuar o también va a permitir de que los padres lo tomen de una manera positiva o negativa. En la familia entonces empiezan a aparecer algunos sentimientos
como sentimientos de rechazo, de culpa, de aceptación. Es decir, hay sentimientos encontrados. Y también empiezan a aparecer las preguntas del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué pasó? O incluso empiezan a buscar culpables. Muchas veces se asegura que los estereotipos de la discapacidad van a variar de acuerdo a los valores de la familia. Por ejemplo, el impacto del nacimiento de un niño con discapacidad puede ser, puede ser más fuerte cuando la familia le da mucha importancia al éxito social frente a otra familia que a lo mejor prioriza más el afecto, el amor, el cuidado. Entonces, la noticia pues dependerá del estereotipo de familia y de cómo vaya a reaccionar ante esa noticia. ¿Qué prioriza esa familia? Muchas veces este tipo de situaciones pues puede producir en la familia una crisis o puede producir un duelo en relación de las relaciones que se dan en la familia. También puede ocasionar muchas crisis, muchos problemas o dificultades en la convivencia de pareja. En algunos casos, y bueno, en la mayoría, por la experiencia también, se separan, se divorcian, provocan en las familias que tengan que atravesar varias fases caracterizadas por el miedo, por la negación, por las iras, el enfado, la soledad, la tristeza, también la sobreprotección o también el abandono y el descuido. También en lo general, pues las familias no están preparadas para poder dar respuesta a una dificultad derivada de la discapacidad, como también las personas que me antecedían y que opinaban decían, muchas de las familias no conocen acerca de la discapacidad, no saben cómo tratarla, ignoran muchos temas, no tienen las herramientas necesarias o muchas familias sienten esa vergüenza social. Es decir, las familias no están preparadas para poder dar respuesta al nacimiento de un hijo con discapacidad. Pero también este nacimiento puede llevar a que la familia empiece a redistribuirse en los roles del cuidado, que en un principio lo pueden tomar de una manera natural, pero luego empieza ya a determinarse esos roles, principalmente parentales, en donde la mamá, casi en la mayoría de las familias, es quien se encarga del cuidado del niño con discapacidad y en donde el padre es el que se encarga de trabajar y traer el sustento a la casa. Entonces, aquí también empiezan a jugar el poder, ¿no es cierto? De que a lo mejor quien lleva el sustento a la casa tenga más poder, mientras que la mujer tenga que dedicarse al cuidado del niño con discapacidad y no solo al cuidado, a veces también hacer las tareas domésticas y si tiene más niños que no tienen discapacidad, pues también dedicarse a los hijos sin discapacidad. Entonces, la familia, como les digo, empieza a atravesar este momento de crisis. En este sentido, también el género constituye realmente una categoría analítica, dado que siempre en la mayoría de casos las mujeres o el rol femenino, ya sea una hermana, una mamá o una abuelita, es quien se responsabiliza del cuidado y de las tareas domésticas, principalmente del cuidado de la persona con discapacidad. Y esto implica pues la provisión diaria de atención social, física, psíquica y emocional. Y es ahí en donde puede aparecer en la persona cuidadora, si estamos hablando de las mujeres, empieza a aparecer lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Algunos autores también lo conocen como el síndrome del cuidador quemado, que se caracteriza porque las personas que están a cargo todo el tiempo del cuidado de la persona con discapacidad empiezan a sufrir un desgaste físico, psicológico, emocional o incluso hasta de salud porque están constantemente al cuidado de la persona con discapacidad y que también pueden ser en otros casos de una persona que tiene alguna enfermedad o incluso un adulto mayor y empiezan a asomar algunos síntomas como el estrés, la ansiedad, la desesperación, la irritabilidad, el insomnio, incluso cambios frecuentes del humor, apatía, tensión, en fin, algunas características de este síndrome y que muchas veces se sienten motivados por esa combinación de sentimientos y de situaciones que se presentan a diario
en donde la persona siempre tiene que estar sobreesforzándose física, psíquica y emocionalmente para poder atender a la persona con discapacidad. Y estos cuidados a veces se vuelven incluso más complicados o más difíciles, en donde se vuelve más dependiente de la persona con discapacidad y que los cuidados y la sobreprotección pues también puede ser excesiva. Entonces aquí también me quiero detener un poquito porque nosotros como educadores no solo debemos orientarnos o guiarnos al trabajo del niño o de la persona con discapacidad, sino que también tenemos que preocuparnos por la familia, principalmente por aquella persona que está al tanto o que está al cuidado permanente de ese niño con discapacidad, porque puede ser que esté presentando este síndrome del cuidador y que realmente puede estar sumergido en una situación o en un trastorno del estado de ánimo que en algún momento incluso va a requerir de mayor ayuda que la misma persona con discapacidad. Entonces, qué necesario que nosotros podamos siempre estar fijándonos en estas características, estar conversando permanentemente con la persona cuidadora o con la persona que está pues siempre representando al niño con discapacidad. ¿Cómo nosotros podemos evitarlo desde la orientación familiar? Bueno, ya vamos a ver más adelante algunas pautas, pero si es necesario que la persona ya tiene estas características, pues nosotros podamos remitirla hacia el profesional que puede atender ya el ámbito psiquiátrico y psicológico. Si en el caso de esa persona ya está con altos niveles de ansiedad o de depresión, pues podemos remitirle al psiquiatra para que siga algún tratamiento farmacológico o al psicólogo para que pueda tener una atención terapéutica. También recomendar que la persona cuidadora siempre esté teniendo una alimentación adecuada, que haga ejercicio, que dedique tiempo para sí misma, que pueda también desarrollar algunas actividades que la relajen, que sea agradable para ella, el que también pueda apoyar el cuidado en otros miembros de la familia, y es ahí la necesidad de redistribuir también los roles y las funciones que van a ejercer dentro de la familia y que también entre todos puedan realizar algunas actividades de cuidado y también las tareas domésticas. Es decir, el no sobrecargar a la persona que está dando este cuidado permanente al niño o a la persona con discapacidad. Entonces, ojo ahí, si nosotros ya conocemos de que alguna persona está presentando esos síntomas, pues estaríamos hablando de una persona que ya está con este síndrome del cuidador o, como les digo, algunos autores lo conocen como el síndrome del cuidador quemado. Parece que alguien estaba alzando la mano, pero no pude ver quién era. Sí, sí, Doc, yo, Ángela, ¿cómo Hola está? Buenas Ángela, ¿cómo noches. estás? Buenas noches. Sí, cuéntanos. Bueno, con las características que ahorita nos da de el síndrome del cuidador, en realidad tengo un caso parecido que la niña tiene autismo grado 2, pero el que lo cuida es el papá, no, la que lo cuida es el papá, no la mamá. Entonces la mamá es como que muy abierta conmigo porque yo le doy terapia sensorial a la nena, pero el papá, y inclusive yo veo que el apego de la nena es más con la mamá que con el papá, y eso que el papá la cuida bastante, pero cuando llega, o sea, no le para bola, por decirlo así, no le presta atención ni nada. Pero yo cómo podría llegar al papá, porque yo sí lo siento como que cansado, como la deja y corre, así, y llega después de una hora y a veces hasta se demora más tiempo, no la viene a ver si puede dejarla media hora más, la deja media hora más, y o a veces tiene otra terapia también, entonces viene y dice, no, no, yo tengo que llevarme, tengo que llevarme, y se la lleva y le dice, hola, Cami, y ya, no más. Entonces yo siento que como que él sí le está afectando mucho todo este proceso porque el señor no trabaja. O sea, él es el cuidador de la nena. Ujú. Y como es un hombre y es una persona mayor, no sé en realidad cómo yo llegar hacia él. Ujú. Bueno, Y ahí ya. Ángela, yo creo que tú tendrías que ver una estrategia para tener un acercamiento con él.
Entonces, la próxima vez que llegue, a lo mejor preguntar un poco más y cómo ha pasado, qué gusto saludarle. No olviden que siempre para tener un acercamiento con la familia es necesario primero desarrollar el rapport, ¿no es cierto? Esa confianza, esa empatía, el conversar un poquito más, el manejar una comunicación más asertiva que te permita a ti poco a poco ir indagando si a lo mejor él presenta estas características y a lo mejor estamos hablando de que ya tiene un síndrome del cuidador quemado, porque me dices que él es el que realiza las actividades de cuidado permanente y a lo mejor en ese momento de terapia él como que ve un escape para poder distraerse o para poder realizar alguna actividad, pero puede estar presentando también ya algún trastorno del estado de ánimo, come bien, duerme bien, puede desarrollar otras actividades. Entonces, solo lo puedes conocer con el acercamiento que puedas tener directamente con el papá. A lo mejor a través de una entrevista, a través de una encuesta, a lo mejor a través de una conversación. Eso vamos a ver en la siguiente clase, que donde vamos a ver algunas estrategias que nos van a permitir hacer un mapeo de la dinámica familiar. Entonces, a lo mejor alguna de esas estrategias te permitan a ti poder identificar si hablamos de estas características del síndrome del cuidador o a lo mejor puede ser alguna otra situación que él quiere evadir o a lo mejor está en alguna etapa de duelo que todavía no acepta la discapacidad de su hija. No sé, no podemos aseverar aún nada. Se tendría que tener ese acercamiento como para que tú puedas tener un indicio de qué es lo que está pasando, de qué se trata. Como te digo, en la próxima clase vamos a hablar sobre algunas de estas estrategias que te permitan a ti hacer un mapeo. Claro, es que en realidad bueno, mi salida a eso era pues la anamnesis, donde yo hacía todo este tipo de preguntas, pero no me respondía nada, o sea, eh, más respondió la mamá y, por ejemplo, la mamá le preguntaba, ¿y si hace? Y él decía, sí, sí, y nada más, entonces era como que no, tampoco me funcionó eso. A lo mejor hay falta generar un poquito de más confianza con el Señor, que tengas un acercamiento, que Él te pueda tener más confianza para que te pueda contar lo que está pasando, lo que está sintiendo. A lo mejor con la presencia de la mamá es como que Él se siente desplazado y por eso Él tampoco habla, no se comunica. Yo creo que debes tener directamente una conversación solo con él, como para que él pueda desenvolverse un poco más y pueda contarte qué está viviendo, cómo se está sintiendo. Y que la intervención pues también pueda ser con él como persona cuidadora, porque si él está psicológicamente afectado o emocionalmente afectado o incluso físicamente afectado, pues por ende va a tener también alguna dolencia luego en su salud mental y somática. Deberías tener una conversación directamente con él, solo con él, para que Mm, puedas ya, saber qué Tor, está pasando. muchísimas gracias. Ujú. Bueno, vamos a continuar. Les decía que la familia, al verse inmersa en este shock, en este impacto del nacimiento de un hijo con discapacidad, o ante la noticia de un hijo con discapacidad, debe pasar por una etapa o un proceso de duelo. Según una psiquiatra estadounidense, se llama Elizabeth Cleaver-Ross, esta psiquiatra dice que cuando muere un ser querido, todas las personas debemos atravesar 5 etapas de duelo. Pero este modelo también aplica cuando una persona tiene una ruptura sentimental, cuando pierde un trabajo y también ante el nacimiento de un niño con discapacidad. ¿Por qué decimos que es una etapa de duelo? Porque comentaba anteriormente que muchos de los padres empiezan a fantasear sobre el nacimiento de su hijo, ¿verdad? Entonces tienden a tener ese bebé soñado de cómo va a ser. Pero cuando muere esta idea del bebé soñado o se da esta pérdida del bebé soñado, entonces tienen que percibir y tienen que aceptar la realidad del bebé, en este caso del bebé con discapacidad. Entonces, tiene que la familia pasar por estas 5 etapas. La primera etapa, que se la denomina como conmoción, es una etapa en donde los padres y la familia experimentan culpa, vergüenza, dolor, autocompasión
y, como decía antes, las preguntas del por qué. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nuestra familia? Luego tienen que pasar la etapa de la negación. En esta etapa de la negación hay un rechazo al diagnóstico y es en donde van de profesional en profesional, empiezan a dudar de la información, empiezan a buscar otras opciones e incluso en muchos de los casos empiezan a pedir milagros. En esta etapa de la negación se la puede entender también como un mecanismo de defensa en donde surge porque no quieren aceptar los diagnósticos, no quieren aceptar. Y es por eso que van a un profesional, no le creen, van a otro profesional. Incluso muchas de las familias hasta buscan profesionales en el extranjero. Y les digo porque les he conocido y he tenido esa experiencia. Buscan profesionales en la localidad, van a otras provincias, van al extranjero porque no quieren aceptar de que su hijo tiene cierto tipo de discapacidad. Entonces, ellos lo que quieren escuchar es de que su hijo se va a curar, porque a veces el desconocimiento de la discapacidad, a veces piensan que la discapacidad es una enfermedad y que con algún tratamiento o con alguna medicina, pues el niño se va a curar y la discapacidad va a desaparecer. Entonces, están en esta etapa de negación en donde hay el rechazo a todo tipo de diagnóstico. Luego viene la etapa de la tristeza y de la ira. Aquí las familias empiezan a experimentar este tipo de emociones en donde pueden sentirse desolados, pueden sentirse muy tristes, pueden incluso sentirse deprimidos, hay aislamiento, hay nostalgia, pero a la vez pueden sentir mucha ira y mucha frustración y empiezan a atender a su hijo con discapacidad por obligación. Cuando hablamos de la tristeza, pues es cuando no quieren entender que el diagnóstico que ya le dio el profesional no va a cambiar. Entonces tienden a sentir esa tristeza, ese vacío, incluso alguna fatiga física y emocional. Aquí en esta etapa, pues la validación de las emociones y la comprensión principalmente de las personas que les rodean o que se convierten en ese apoyo social y familiar es muy importante, es muy esencial para que las familias puedan transitar por esta etapa y puedan entenderlo hasta que puedan llegar a aceptar la discapacidad. Cuando ya pasan toda esta etapa, incluso también estos sentimientos de ira y de frustración, pues pueden también luego verse vinculados a un sentimiento de culpa. Luego de que sienten ira, sienten frustración, puede venir este sentimiento de culpa y es lo que les da esa sensación de querer aferrarse más a su hijo con discapacidad, a sobreprotegerlo y a veces esta sobreprotección puede ser en exceso. La cuarta etapa ya es la etapa de la aceptación. En esta etapa ya la familia o los padres empiezan a aceptar de que tienen un hijo con discapacidad y que ese hijo pues tiene algunas necesidades o requiere de algunos cuidados y afecto, a veces especial. Empieza ya a disminuir este caos emocional y empiezan a tener esa confianza en la capacidad de poder criar a su hijo con discapacidad. En esta etapa es donde la familia, los padres empiezan a aceptar ya su realidad, en donde ya empiezan a ver posible que la única forma de liberarse del dolor o del rechazo es a través de la aceptación. Empiezan también a ver nuevas posibilidades de cómo deben criar a su hijo con discapacidad, a entender que su niño puede tener ciertas limitaciones, pero que también puede tener muchas capacidades y muchas habilidades que pueden fomentarse a lo largo de toda su vida. Esto significa que puede llegar un momento en donde ya puede haber en la familia cierta sensación de paz. Y finalmente tenemos la etapa de la reorganización, en donde la familia ya acepta que tiene un hijo con discapacidad, ya empieza a liberarse de muchos sentimientos de culpa y sobre todo empiezan a apoyarse ya los unos con los otros. También es necesario recalcar de que esta etapa de duelo no tiene un tiempo fijo. No se puede decir que cada etapa va a durar tal tiempo. Muchas familias dependerán de las redes de apoyo social y familiar que tengan para ir comprendiendo el tema de la discapacidad, también del acompañamiento que tengan, incluso desde el mismo sector educativo. Nosotros somos quienes debemos orientar y guiar
para que la familia pueda entender que su hijo tiene algún tipo de discapacidad. Incluso muchas veces los niños llegan a las escuelas y los padres no saben que sus hijos tienen discapacidad, pero nosotros debemos ser quienes orientamos y guiamos para que pueda existir un diagnóstico precoz y que a través de ese diagnóstico pues también pueda haber un tratamiento eficaz o una intervención eficaz. Muchas de las familias en el proceso de duelo pueden regresar a una etapa anterior. Por ejemplo, pueden estar en una reorganización y pueden regresar a una etapa de ira o de frustración. Eso es normal. Pero esta vez, pues cuando ya regresan, cuando ya la pasaron, ya la atravesaron, ya llegaron a la aceptación y tienen una regresión, pues ya va a ser más llevable y ya lo van a ver de una forma más positiva. Incluso eso va a permitir reafirmar la aceptación en este proceso que pasa la familia ante la discapacidad. Como les decía, en esta nueva organización de la estructura familiar que es necesaria para que todos entiendan, comprendan la discapacidad y sobre todo todos puedan apoyarse mutuamente para no llegar a lo que decía antes, a esa persona que se encarga únicamente del cuidado y que puede terminar en un síndrome del cuidador. Es necesario que la familia deba organizarse para poder en conjunto atender las necesidades y las demandas que tiene el niño con discapacidad para promover su bienestar y estabilidad. Y no solo del niño, sino la estabilidad de toda la familia. Las áreas más frecuentes de preocupación en la familia es primero conocer cuáles son las causas de la discapacidad y cuáles son sus efectos. Por eso muchas de las familias empiezan a investigar mucho del tema. Incluso a veces un miembro de la familia o la familia sabe más que el mismo especialista, porque investiga o incluso como han pasado en esa etapa de negación, han pasado por tantos especialistas, saben mucho del tema de discapacidad y es necesario que lo sepan para que la puedan comprender y por ende pues puedan tratarla e intervenirla. También deben conocer los efectos que tendrá la discapacidad sobre la dinámica familiar, cómo se van a distribuir muchas de las funciones o incluso de las actividades para atender al niño con discapacidad, que tiene que ser en equiparación para todos, sea papá, sea mamá, sea hijo, o si es una familia ampliada, pues también los otros miembros de la familia como los abuelitos o los tíos. Es decir, que todos puedan participar en esa dinámica familiar de una forma positiva. También puede tender a tener mucha preocupación por el futuro de su hijo y también es muy importante que lo puedan ver como un niño en una situación de igualdad. Eso es muy necesario, que la familia lo vea en una situación de igualdad, sin marcar diferencias, incluso si tienen hijos sin discapacidad. En esta nueva organización de la estructura familiar, se pueden también producir alguna serie de efectos en toda la familia. Por ejemplo, algunos efectos psicológicos y emocionales, algunos efectos en las interrelaciones de los distintos miembros de la familia. Algunos lo entienden, otros no, algunos lo comprenden, otros no. Algunos se quedaron en la etapa de la negación, otros ya están en la etapa de la aceptación. Entonces, esto también puede traer algunos problemáticas, algunas dificultades o crisis dentro de la familia. También en las necesidades de los cuidados y los servicios especiales, dependiendo del tipo de discapacidad. Los hermanos y otros familiares del niño con discapacidad necesitan estar informados acerca de la condición y la discapacidad. Cuando la familia ya está en esa etapa de aceptación, no debe sentir vergüenza. Debe aceptarlo y debe compartirlo con las esferas sociales que le rodean, es decir, con otros miembros de la familia, con sus hermanos, con sus tíos, con sus primos, con sus abuelitos. Todos deben entender la discapacidad y sobre todo informar a los otros hijos, porque a veces, principalmente cuando son hijos menores y ven que papá y mamá le están dedicando mucho tiempo al niño que tiene discapacidad, pueden también desarrollar algunos sentimientos como celos, envidia, rechazo, porque dicen, claro, se dedican mucho a mi hermano que tiene la discapacidad y se están olvidando de mí. Y eso pasa a veces, pasa en muchas familias. Entonces, siempre es importante que los padres estén conversando con todos sus hijos y puedan explicarles y hacerlos formar parte de
ese desarrollo y ese acompañamiento del niño con discapacidad. A veces los padres en este proceso pueden tener algunos errores que están en relación de culpa, es decir, en donde los padres creen que le deben algo al hijo porque nació con discapacidad, o se echan la culpa de que, a lo mejor por mí, o porque no me cuidé, o porque no tuve una buena alimentación, o es nuestra culpa de que tenga discapacidad, o también se vuelven permisivos, evitan el dolor y pretenden que sean felices para siempre, y aquí es donde puede aparecer un estilo de crianza permisivo, en donde ya dejan que no hay reglas, no hay normas, no hay límites, no hay jerarquía. También si la discapacidad es resultado de un accidente, pues los padres pueden pensar que también es su culpa y que podían haberlo evitado. Pueden también los padres sentir esta relación de pesar en donde consideran que su hijo tiene una enfermedad y que está sufriendo por su discapacidad y que deben cuidarlo y sobreprotegerlo. O en este caso también se puede desarrollar una visión dependiente de la discapacidad. Como les digo, muchas familias ignoran la discapacidad de sus hijos y el ignorar, pues, creen que es una enfermedad y no saben lo que realmente puede ser o cuáles son sus características, o el brindarles las herramientas necesarias para poder sobrellevar desde el hogar, desde la casa, desde la familia, la discapacidad. Como les digo, todo dependiendo del tipo. Pero para eso tenemos una herramienta que es muy importante, muy significativa frente a todo este proceso, que es la orientación familiar. Y es ahí donde nosotros entramos. Desde nuestro rol educativo, no solo vamos a trabajar en el ámbito educativo, sino también en la familia. Como les digo, no podemos trabajar de manera aislada. Debemos trabajar siempre esta forma cohesionada, vinculada. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? A través de la orientación familiar, nosotros podemos mejorar la convivencia y la comunicación familiar, es decir, sus vínculos afectivos y sus relaciones sociales. También podemos darles a conocer y que ellos reconozcan cuáles son los derechos y los deberes que tienen como ciudadanos de las personas con discapacidad. Bueno, les cuento que desde mi experiencia profesional en las instituciones sociales que yo he trabajado, en el MIES, en la Misión Las Manuelas, en la CETEDIS, cuando dábamos charlas acerca de la discapacidad, del lenguaje positivo, de los reglamentos, de la Ley Orgánica de Discapacidades, de las medidas de acción afirmativa, muchas de las familias no las conocían, no sabían los beneficios que tienen como ciudadanos. Tanto las familias como las personas con discapacidad no las conocían. Entonces, es necesario que nosotros también desde este rol educativo podamos instruir, podamos formar, incluso en las escuelas para padres, debemos incluir estas temáticas. Hablar de los reglamentos y de la normativa que ampara la discapacidad, hablar de medidas de acción afirmativa, hablar de buen trato, hablar de lenguaje positivo, hablar de inclusión educativa. Es decir, siempre desde este rol educador también influir en las familias para que sepan desde sus derechos, desde sus deberes como ciudadanos y los beneficios que también tienen del Estado. Aprender que la atención integral a las personas con discapacidad siempre tiene que darse en 3 ámbitos, en el ámbito físico, psíquico y social. Por eso la orientación familiar tiene que estar orientada a que ellos tengan claro que esta intervención va a ser desde estos 3 aspectos. Y que claro, pues lo tenemos que hacer mediante los equipos multidisciplinarios desde las instituciones o incluso desde el sistema educativo. Las familias también necesitan, a través de la orientación familiar, tener una formación adecuada que ayuda a las familias a poder comprender la discapacidad de sus hijos y poder liberarse de sentimientos de impotencia y de culpa. Como les digo y como le decía Ángela, es importante que nosotros tratemos de identificar en qué etapa se encuentra esa familia frente a la discapacidad. ¿Ya se encuentra en una etapa de aceptación o todavía está en una etapa de negación?
o está en una etapa todavía de frustración o en una etapa de decepción. Entonces, tenemos que a través de la orientación familiar y a través del mapeo de la dinámica familiar, entender y comprender en qué etapa se encuentran para poder ayudarles a liberarse de esos sentimientos, que realmente muchos de esos sentimientos no les deja ser felices. También reconocer que las crisis familiares no surgen como consecuencia directa de la discapacidad, no es porque hay un niño con discapacidad, sino que surge de la función que está cumpliendo la familia y de la adaptación o el proceso de adaptación que está teniendo la familia frente a esa situación. A través de la orientación familiar debemos también favorecer el diálogo y la comunicación asertiva entre los miembros de la familia. No olvidemos que muchas de las crisis familiares se dan por falta de comunicación. Viven bajo el mismo techo, comen en la misma mesa, duermen en la misma cama, pero no hay comunicación. Y esa falta de comunicación puede atraer muchos problemas de desconfianza, de resentimientos, de rencores, de malos entendidos. Entonces, a través de esta orientación, nosotros debemos promover que la familia se comunique cómo se está sintiendo, que sean abiertos en esa comunicación, cómo se están sintiendo, cómo están entendiendo la discapacidad, cómo están afrontando este proceso de aceptación. También la escuela juega aquí un papel muy importante desde la educación, en donde los profesores y las personas que participan del proceso educativo, es decir, la comunidad educativa, los docentes, las autoridades, el DESE, incluso las mismas familias, deben ser responsables de poder informar, guiar y ayudar a las familias, tratando de desarrollar habilidades, conocimientos y competencias que les permita promover el desarrollo y la evolución progresiva y positiva de sus hijos. Miren, aquí un fuerte llamado de atención para todos, desde los espacios en los que nos encontremos, sean públicos o sean privados. Todos somos responsables. Todos somos responsables de ayudar, de guiar, de informar a las familias, de promover en ellas las herramientas y las habilidades, las competencias para entender la discapacidad, pero sobre todo para poderla, poder apoyar, para que poderla intervenir. Porque no olviden, no sirve de nada que nosotros desde el ámbito educativo estemos trabajando en terapias, estemos trabajando en adaptaciones curriculares, estamos trabajando en autoestima, en apoyo emocional, pero si la familia no está comprometida, si la familia no sabe, o si la misma familia es la que está necesitando incluso hasta más que el niño con discapacidad. Entonces, ahí está esa tarea y ese rol de nosotros como educadores y como escuela. El ser el soporte desde los servicios de educación que reciben la familia para que puedan aceptar la condición de discapacidad de sus hijos y puedan cumplir con las disposiciones escolares. Por eso también tenemos índices altos de familias que no participan en las escuelas, a veces porque les da miedo, a veces porque no han superado sus etapas de duelo, a veces por desconocimiento. Entonces, para que puedan aceptar esta condición, nosotros debemos ser ese soporte. En las instituciones a veces no se analiza la situación de los padres desde una esfera personal. Es decir, preguntarles a los papás también cómo se sienten, qué sueños tienen, cómo ha influido la presencia de ese niño en su vida personal, en su vida profesional, en qué estado se encuentran, cuáles son sus planes de vida. Es decir, a veces no nos centramos desde la educación en eso, nos centramos solo en los problemas que trae el niño con discapacidad o en los problemas de conducta del niño con discapacidad o que a mí me toca trabajar más por ese niño o que me toca hacer una adaptación curricular, pero no me siento a conversar con esa familia, a observar esa familia y a saber que también se pueden sentir afectados y que también necesitan un soporte, un apoyo desde la escuela, para que así también puedan estar comprometidos con la escuela, puedan participar de las disposiciones escolares y que también se puedan convertir en esos aliados fundamentales para el desarrollo integral de ese niño con discapacidad. Muchas de las escuelas a veces no generan estos espacios
para poder apoyar a la familia en su crecimiento personal. Y como les decía, se enfatiza más en la responsabilidad de los problemas que tiene el niño con discapacidad, pero se olvidan que muchos de esos padres dejaron de cumplir muchos sueños y metas, hasta incluso muchos dejaron sus trabajos por apoyar a ese niño con discapacidad. Entonces, desde la escuela, desde el DESE, desde la docencia, desde las autoridades, se debe visibilizar las fortalezas que tienen esos papás, que realmente cuando se visibilice esas fortalezas, esas capacidades que tienen esos papitos, se van a convertir en una palanca para que podamos superar muchas de las dificultades que tienen los niños con o sin discapacidad y fomentando pues también una vida familiar más armoniosa. Una familia que está viviendo en un espacio de armonía, de tranquilidad, de paz, de compromiso, de comunicación, por ende, pues también será un reflejo y nos ayudará muchísimo a nosotros en nuestra labor docente. Pero una familia que esté en crisis, pues por ende también se reflejará las crisis en los niños, en el aula, en sus conductas y también en la no participación de la familia. Para concluir, cada familia debe hacer su propio aprendizaje. Es decir, cada familia debe vivir este proceso de duelo. Pero qué mejor con el acompañamiento y con el apoyo de los otros miembros de la familia y también desde la escuela. Las instituciones educativas pues deben generar estos talleres para padres de familia como un medio de encuentro y de orientación familiar en donde se genere un nuevo tipo de educación centrada en la persona. La responsabilidad de salvar a la familia realmente es de todos. No solo debemos dejar que la familia actúe por sí sola y que viva su proceso por sí sola y a lo mejor ignorando muchas situaciones cuando nosotros desde la escuela o desde el espacio que nosotros estamos apoyando a esa familia, también debemos ser responsables y podemos ayudar, orientar. Muchas veces por ejemplo, yo le escuchaba que el Ministerio de Salud Pública, no sé si alguien trabaja en el Ministerio de Salud Pública, pero en algún momento yo escuchaba que hacen grupos de autoayuda y que esos grupos de autoayuda pues permiten que muchas de las familias puedan compartir experiencias y que a través de esas experiencias puedan nutrir muchas de las actividades que realizan dentro de su hogar. Por ejemplo, sabía que hay un grupo de autoayuda para niños que tienen diabetes, grupos de autoayuda para niños con cáncer, grupos de autoayuda para familiares o personas que han sido alcohólicos o que han consumido drogas. Entonces, ¿qué tal si a lo mejor dentro de estos talleres, dentro de las escuelas, se pueden generar también estos grupos de autoayuda en donde hayan padres de niños con discapacidad o padres de niños que tienen problemas de conducta o padres de niños que tienen una necesidad educativa asociada o no a la discapacidad, en donde puedan compartir esas experiencias? Y estos grupos de autoayuda también sirven para hacer esos soportes emocionales de que, bueno, tal familia lo está viviendo y lo superó, entonces yo también lo puedo hacer. Entonces, son ideas que se pueden generar dentro de las instituciones y que está en nuestras manos como educadores ser responsables de que se puedan dar. Gabriela, claro, dime, cuéntame. ¿Estás alzando la manito? Gabriela Jimbo. Gaby, ¿no? Bueno, ya bajo la manito. La familia también debe aprender y capacitarse para enfrentar los actuales cambios de vida, adaptándose a sus necesidades y las necesidades del mundo sin renunciar a sus valores tradicionales. Los niños con discapacidad necesitan un adecuado desarrollo físico, mental y social, especialmente en su primer y más cercano entorno, que es la familia. Gaby, ¿me dices que no puedes prender el micrófono? No sé, ¿tienes alguna pregunta? A lo mejor puedes hacerlo a través del chat. ¿Ya? Ya, vamos a continuar.
Entonces, es necesario que los niños pues necesiten este adecuado desarrollo físico y mental y social. ¿Y quién lo debe promover? Pues claro, la familia, pero acompañado de nosotros como los docentes. Los hijos necesitan también gozar del afecto de su familia, en especial de sus padres, que son los principales protagonistas de su formación. No olvidemos nunca que los roles parentales, las funciones, las principales funciones de los roles parentales lo debe dar papá y mamá, que esas funciones son indelegables, irreemplazables y que ellos pues son quienes deben formar a sus hijos con o sin discapacidad y cumplir con todas esas funciones de la familia. Finalmente quiero terminar con esta frase que a mí me parece muy, muy linda y me identifico muchísimo, que dice, tu familia es lo más importante. No es el trabajo, no es el dinero, no son los estudios, no son los negocios ni las cosas materiales. Tu familia es lo más importante, porque al final de la vida todo se acaba, pero la familia permanece. Qué bonita esta frase, yo me identifico mucho. Creo que la familia es lo más importante. Después de los que creemos en Dios, pues Dios, después de Dios, siempre es la familia. Entonces, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no protegerla? ¿Por qué no trabajar en ella? Desde este rol educativo tenemos una gran responsabilidad de trabajar siempre con la familia, no de manera aislada, siempre vinculados, principalmente cuando hay un niño con discapacidad, siendo ese soporte, siendo ese apoyo y ese acompañamiento para que puedan ir superando cada una de las etapas de duelo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí. Me gustaría escucharles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia hablando de familia y discapacidad? No sé. A ver, Elcita, cuéntanos. Ya, más bien que pregunta quería hacer como un comentario. Bueno, me Claro que parece sí. muy interesante en la clase de hoy. Bueno, también lo que quería comentar es pues que muchas veces los padres en sí se enfocan bastante en brindar toda la ayuda posible a sus niños, pero si en algún punto nos sentamos y nos ponemos a pensar, ellos no se brindan esa ayuda para ellos también, o sea, no buscan ayuda para ellos, para su parte psicológica, y más bien todo, el 100% le dan para lo dan para los hijos, ¿ya? Pero ellos no, entonces ahí está como que esa falencia, dan todo para los hijos, pero no hay quien se cuide, quien los cuide a ellos, quien les dé algún consejo, alguna terapia, entonces como que también enfatizar que la ayuda ahí sería de parte y parte, para la persona con discapacidad y para el cuidador de la persona con discapacidad. Perfecto, muy bien, Elcita. Esa era una de las conclusiones que llegábamos después de esta exposición, de que debemos preocuparnos también de la familia y de la persona cuidadora, y sobre todo si podemos identificar algún rasgo del síndrome del cuidador quemado, pues poder atenderlo a tiempo y poderlo derivar al especialista para que pueda ser tratado. Les cuento, antes de darle paso a Janet, les cuento que yo tengo una experiencia que a mí me marcó mucho y es por eso que yo elegí esta maestría de orientación y educación familiar. Recuerdo que habían dos personas con discapacidad que estaban al cuidado de una hermana. Bueno, ya los papitos habían fallecido y la hermana mayor se hacía cargo de los hermanos menores con discapacidad. Ambos tenían discapacidad intelectual y realmente pues el cuidado de ellos era bastante fuerte, bastante complejo. Y yo me hice amiga de esta señora y esta señora siempre me contaba y me contaba que trabajaba, porque ella igual trabajaba, tenía que trabajar para poder mantener a sus hermanos y me decía pues que cada vez los cuidados se hacían más difíciles porque también los hermanitos crecían en edad, se asociaban a enfermedades, entonces se le hacía cada vez más complicado. Siempre yo le recomendaba, vaya al psiquiatra, vaya al psicólogo, estaba siempre con tratamientos porque yo me daba cuenta de que ella realmente estaba con un síndrome del cuidador, porque muchas veces me decía, me siento desesperada, tengo mucha ansiedad, no como, no puedo dormir, estoy preocupada constantemente, voy a trabajar y mi cabecita está siempre pensando en mis hermanos, cómo estarán, si los estarán viendo y en fin. Incluso muchas de las familias, no sé si les ha pasado desde su experiencia, muchas de las personas cuidadoras siempre se están preguntando qué va a pasar cuando yo no esté.
A veces hasta tienen esposo, tienen hijos, pero siempre están preocupadas. ¿Y qué va a pasar cuando yo no esté? No le van a cuidar como yo le cuido. Y esas ideas, pues que realmente luego se convierten en ideas perturbadoras, en ideas irracionales, generan ansiedad, generan altos niveles de ansiedad y tensión. Y esto generaban en esta persona que yo les comento. Ella tenía mucha ansiedad porque todo el tiempo estaba preocupada por ellos. Hasta que un día me enteré que falleció. Realmente le dio un paro cardíaco y bueno, muchas de la familia decía que era porque tenía demasiada preocupación, un exceso de preocupación por sus hermanos menores. Y lo que ella siempre le preocupaba de qué va a pasar cuando yo no esté, realmente pasó. Y eso le generó tanta preocupación, tanta tensión, tanta ansiedad que ella sentía y terminó falleciendo antes que sus hermanos y fue realmente bastante lamentable. Es algo que a mí me marcó muchísimo, me dolió muchísimo porque vi de cerca ese cuadro de cómo ella poco a poco se fue consumiendo por el exceso de protección que le daba a sus hermanos y por el exceso de preocupación que tenía por ellos. Entonces, son situaciones que se presentan en muchas familias. Es por eso que no podemos trabajar, vuelvo y repito, de manera aislada. Siempre debemos trabajar con la familia. Siempre debemos estar observando a la familia, entrevistando a la familia, mapeando a la familia. No quedarnos con una entrevista o una encuesta, no quedarnos con un instrumento que aplicamos, sino siempre mantener esa comunicación abierta y dar esa empatía, esa seguridad, ese rapport para que la familia nos cuente cómo se siente y también considerar cómo se está sintiendo frente a la situación que está viviendo. Eso les quería compartir que algo fue que a mí me marcó y que siempre que lo recuerdo me da mucha emoción, me da mucha tristeza de todo lo que le tocó vivir a esta señora. Bueno, Janet, ¿querías participar? Ahora sí, discúlpame, Sí, quería contarles antes de que se me olvide. no, no te preocupes, doctor. No, solo quería dos cositas. La una era solo agregar, comentar de que sí, en verdad ahora en las noticias también salió que de que actualmente incluso según el CONADIS tenemos 480.776 personas registradas con discapacidad. Y eso, que asimismo el carnet ahora ya se piensa la vigencia en el 2024 en diciembre, ahora este año. Ya, esa es una cosita que quería asimismo argumentar, comentar. Y Ajá, ya otra, va a quería salir en hacerle la una cédula, consulta. Bueno, en mi punto porcentaje. no tengo. Sí, sí, ahora sí. También quería otra consulta. También quería preguntarle, no tengo experiencia, la verdad, muchas experiencias en esta parte. Quería tal vez si usted haya tenido una experiencia. ¿Qué sucede en este caso, así como nos contaba de la historia? ¿Qué sucede ahí con las personas que sus familiares pues ya no se encuentran o los dejan a los niños? ¿Qué sucede con ellos, con las personas con discapacidad? Ya, muy bien. Cuando una persona con discapacidad queda sin ningún referente familiar, pero estoy hablando de sin ningún referente familiar, es decir, no hay nadie que pueda hacerse cargo de la persona con discapacidad, porque a veces puede quedar un referente, que puede ser un hermano, un tío, un sobrino, un primo, pero si esa persona realmente no le puede dar la seguridad o brindar el cuidado que necesita la persona con discapacidad, ahí interviene el Estado y lo hace a través de los acogimientos institucionales, lo que antes se llamaban, ay, no recuerdo cómo se llamaban, pero bueno, fue un término que cambió hace algunos años y ahí están los acogimientos institucionales en donde acogen a las personas con discapacidad 24/7 e incluso hasta si son niños pueden darse en adopción. Eso es lo que hace el Estado, pero luego de que hace una investigación de que no hay una persona que quede como referente familiar. El acogimiento o la institucionalización es el último recurso que tiene el Estado para acoger a una persona. No se puede ingresar a una persona si a lo mejor hay algún familiar que pueda hacerse cargo del cuidado. Pero sí ha pasado. E incluso hay algunos adultos mayores de que tienen discapacidad y que han sido abandonados o que están solos y que tiene pues que el Estado acogerlos a través de
estos acogimientos, valga la redundancia. Sé que aquí en la zona 7 creo que hay 2 acogimientos institucionales. Bueno, la verdad es un dato que ahí les debo, pero parece que había uno en Zamora y otro en El Oro, que son acogimientos para personas con discapacidad. Aquí en Loja, por ejemplo, el San Camilo de Lelis, no sé si lo conocen. Ese es un acogimiento institucional que está bajo el liderazgo de unas monjitas. No recuerdo realmente cuál es la congregación, pero ellas acogen a niñas y mujeres con discapacidad que han sido abandonadas, siempre y cuando tengan una orden judicial para que puedan ser acogidas y mientras tanto se haga un seguimiento o un monitoreo de que no hay un referente familiar que se haga cargo. Si lo hay, pues tendría que irse con la familia. No sé si me Ya. expliqué, ¿me entendiste, Janet? No, ¿Sí? sí, sí, doctora, muchas gracias. Ya, con mucho gusto. Los orfanatos, por ejemplo, antes se conocían como orfanatos, ahora son acogimientos institucionales. Un niño abandonado, un niño violentado, un niño maltratado, primero claro, el Estado le da una orden judicial para que pueda ser ingresado en un acogimiento institucional hasta que se encuentre un referente familiar que se haga cargo. Pero si no hay referentes familiares, pues los niños pasan a un proceso de adopción. Si no fueron adoptados hasta los 18 años, les ayudan y les orientan con un plan de vida hasta que puedan ser incorporados pues a la sociedad de manera autónoma e independiente, que lo hacen a partir de los 18 años de edad. Esos son los acogimientos institucionales. Pero como les digo, el acogimiento o la institucionalización es el último recurso del Estado. Siempre la familia es quien tiene que hacerse cargo de la formación, la educación, el sustento de las personas, con o sin discapacidad. ¿Alguien alzó la mano? No me fijé quién era. ¿Alguien más desea? A ver, Ángela, cuéntanos. Bueno, en un rato usted dijo de esto del, bueno, me tiene muy intrigada esto del síndrome de El el síndrome síndrome del del cuidador. cuidador. El síndrome del cuidador. Que yo veo que, o no sé si es otro tipo de condición o no lo sé, pero yo veo que no solamente se da con personas con discapacidad, porque yo trabajo en un centro y hay niños que no tienen discapacidad, pero hay una sobreprotección y un cuidado, y eso que me decía también de su historia. Hay muchas madres de familia actualmente que dicen, es que, y se ponen a llorar, o sea, son casos reales que dicen, pero ¿y si, y cuando no esté yo? Y ahí es donde a veces, no sé, mm, por eso yo inclusive, y también voy a dar un taller sobre esto, porque en realidad, o sea, cuando no está usted o cuando no está la madre de familia, ahí va a ser en realidad el problema, porque no necesariamente es que un niño con discapacidad viene esta sobreprotección, sino que actualmente también en niños que no tienen Ujú, una discapacidad, no hacen que los niños puedan llegar a tener una autonomía y ujú. son muy permisivos, muy negligentes, a veces muy autoritarios, porque como que no tienen este conocimiento de cómo actuar como padres de familia. Ujú. Así es, muy bien, Ángela. Realmente es muy aceptable tu reflexión porque eso es lo que está pasando y es lo que ahora se denomina la generación del cristal, en donde muchos de los padres están asumiendo funciones que no les compete y la jerarquía y la autoridad se está viendo debilitada frente a sus hijos por la sobreprotección. Entonces, no solo se aplica el síndrome del cuidador a niños con discapacidad, sino, como yo sí les había mencionado, también se aplica este modelo en otras situaciones, incluso en niños sin discapacidad por esta sobreprotección que pueden dar los padres a sus hijos. A veces también son hijos únicos. A veces también se pueden dar en algún adulto mayor, en alguna persona que tenga alguna enfermedad catastrófica o que tenga alguna enfermedad. Entonces, se puede dar en diferentes espacios, en diferentes situaciones.
Y creo que es necesario poder también establecer los límites que debe tener la familia en la formación y en la educación de los hijos. Hablar también, Ángela, en tu taller sobre los estilos de crianza, que ellos puedan autoidentificar qué estilo de crianza están brindando a sus hijos, qué normas, qué reglas, qué límites están poniendo en sus hijos, o a lo mejor son familias demasiado permisivas. Y eso también está generando conflictos y que crean que van a ser los hijos dependientes de ellos y que no se genere esta autonomía o esta independencia. Creo que son muchas situaciones, son muchos temas que podríamos conversarlos, pero que, bueno, en esta ocasión nos hemos centrado en la discapacidad y que ya nos deja algunas pautas para que ustedes puedan continuar investigando. A lo mejor si alguien se interesó por esto, podemos investigar un poquito más, podemos hacer una ampliación bibliográfica. Incluso aprovecho para compartirles de que tenemos algunas tareas, una tarea autónoma en la plataforma ELSA, que también nos va a permitir entender y comprender un poquito más a través de este artículo científico el papel de la familia en la discapacidad. Tenemos la tarea autónoma que está colocada en la plataforma ELSA del 17 de enero, es decir, estuvo desde ayer hasta el día 23 de enero. Esta es una tarea individual. El tema es la familia como contexto de desarrollo y educación. ¿Cuáles son los prerequisitos? El que ustedes puedan leer los textos básicos de la asignatura y también que puedan dar lectura y analizar a un artículo científico que yo les he colocado incluso el link para que puedan revisarlo. Aquí van a extraer las ideas principales de este artículo que está denominado La familia y la discapacidad y algunas de las consideraciones apreciativas desde la inclusión. También el que puedan identificar algunas fuentes bibliográficas que les brinden mayores aportes teóricos o investigativos acerca de la dinámica familiar en el marco de la discapacidad. Con toda esta información seleccionada van a realizar una infografía con todos estos temas propuestos y luego van a subir su tarea con la siguiente estructura. Debe tener una portada, debe estar la infografía, las conclusiones y la bibliografía. Luego de que tengan esta estructura del documento, van a subirlo en formato PDF a la plataforma ELSA y considerando las normas APA séptima edición. La evaluación se lo va a realizar en base a la rúbrica que está anexa a la tarea y también en base a los textos básicos que están en la plataforma y el link del artículo científico. Así que por favor, por recordarles que esta tarea autónoma está hasta el 23 de enero en la plataforma. A ver, Gaby, ¿alguna pregunta? Sí, dice, las ideas principales solo se saca del artículo que nos puso el link, no de los textos de arriba o de todo. No, de todo. Las ideas principales es de todo. Por eso aquí en la fase número 1, claro, sacamos las ideas principales del artículo científico, pero también sacamos las ideas principales de los textos básicos o si hicieron alguna ampliación bibliográfica, pues de la ampliación bibliográfica, pero que tiene que estar en relación a la familia y la discapacidad o la dinámica familiar en la discapacidad. ¿Ya? Entonces, cuando tengan todas esas ideas que han sacado como importantes, como significativas de este análisis de la familia y la discapacidad, vamos a hacer una infografía. La infografía, ¿no es cierto?, a mí me permite entender y comprender sobre tal tema. En este caso, pues la familia y la discapacidad. Entonces, lo más importante debe estar representado a través de la infografía. ¿Sí? Muy bien. Y también para esta semana vamos a tener la evaluación de la primera unidad. Si ustedes pueden revisar el sílabo en esta primera unidad, ya hasta el día sábado, vamos a cumplir con todos los contenidos que están planificados en esta primera unidad. Entonces, la evaluación de la primera unidad está planificada para que se la desarrolle el día martes 23 de enero. La evaluación va a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas con 59 minutos. Es decir, va a estar abierta todo el día. Al momento que usted ingrese a dar la evaluación, va a tener 60 minutos para que pueda rendir su evaluación. La evaluación consta de 10 preguntas que son de opción múltiple
y que están relacionadas a todos los temas que hemos venido conversando durante estas últimas tutorías, ¿sí? ¿Cómo vamos a proceder para entender un poquito más estas temáticas? Vamos a leer los textos básicos, vamos a revisar también las tareas que hemos desarrollado en esta unidad y que en base pues a toda esa información se han tomado las preguntas para la evaluación. Esta evaluación se lo hace de manera individual y pues la docente, una vez de que ustedes ya hayan cumplido con esta evaluación, les va a socializar las calificaciones que corresponden a esta primera unidad, ¿sí? Entonces, por favor, para recordarles el cumplimiento de la tarea autónoma, igual hasta el 23 de enero, y la evaluación que se va a desarrollar este día, martes 23 de enero. Van a tener 60 minutos para hacerlo. Está facilita, así que no se me pongan tensos, no se me preocupen, pero claro, vamos recordando todo lo que hemos conversado en estas últimas 5 tutorías y con la tutoría del día sábado, que sería ya la última tutoría con respecto al contenido de esta primera unidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Bueno, Doc. si no tienen ninguna pregunta, queridos maestrantes, ha sido un gusto haber trabajado el día de hoy con todos ustedes. Como les digo, todo aquello que nos haya llamado la atención, que haya sido un nuevo aprendizaje, investiguémoslo un poquito más. No nos quedemos solo con esto. Investiguémoslo para que resulte ser un aprendizaje significativo para su vida personal y también para su vida profesional. Un gusto, espero que estén muy bien y nos vemos el día sábado para aprender un poquito más del mapeo en la dinámica familiar. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, doctora, y buenas noches. Gracias, doctora.